Estamos aquí erguidos, no aptos para persignados, escalando pensamientos bravos. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo están, cavernícolas? En estas fechas de Acción de Gracias, en estas fechas donde las familias se reúnen alrededor de ese pavo, de ese turkey, para dar gracias a Dios por sabrá Dios qué. Esto les digo porque yo hice mi encuesta, estuve preguntándole a varios niños, a algunas personas acerca del Thanksgiving Day que se celebra aquí en Estados Unidos. La mayoría no tenía ni la más peregrina idea de por qué es que se da gracias. Porque los adultos, por ejemplo, la mayoría decía, bueno, es que le damos gracias a Dios. Sí, gracias a Dios, pero ¿de qué? Bueno, porque estamos juntos, tenemos salud, nos ha ido bien en este año. Sí. Pero, ¿cuál es el motivo de que este cuarto jueves del mes de noviembre se celebre aquí en Estados Unidos el tan aclamado Thanksgiving Day? La mayoría no lo sabe, pero al igual que el día del Columbus Day, es para mí un día que no hay nada que se tiene que celebrar porque estamos celebrando pues una masacre. Es lo mismo, exactamente lo mismo que ocurre en el tan memorable Thanksgiving Day. Tal y como yo siempre he dicho, para conocer las cosas de la Biblia, no hay como ir a los originales para conocer qué realmente dice el texto en su original. En esta ocasión es lo mismo, cavernícolas. Si tenemos ese espíritu de búsqueda de la verdad, ese amor por conocer la verdad de nuestra historia, no hay como ir a los originales. Y en esta ocasión, pues no hay como ir y preguntarle a un indio americano, que son los descendientes de los que estuvieron frente a frente con esa barbarie. Porque todo este merequetengue del Thanksgiving Day es una cuestión que tiene dos caras. Por un lado se nos ha contado la historia pues de cuento de hadas, de que llegaron los peregrinos para acá, para América, y que llegaron en un invierno, que no tenían que comer. La mitad de los peregrinos pues murió de hambre y del frío abrasador, hasta que aparecieron estos nativos americanos que pues les echaron la mano, los ayudaron, les enseñaron cómo sembrar, cómo cosechar, cómo pasar el invierno sin morir. Y en agradecimiento pues se reunieron en un día como este Thanksgiving Day a darle gracias a Dios por esa amistad que nació entre los dos pueblos, y lo celebraron pues comiendo vegetales y con un pavo en la mesa. Bueno, esa es la historia que más o menos nos han contado. Resulta de que la otra historia que el pueblo de los indios americanos tienen es muy diferente a la que se enseña en las escuelas pues a nivel nacional y tal vez mundial. Esta historia es desgarradora, esta historia es inaceptable. Bueno, esta historia es terrible porque dice la historia que tienen los indios americanos y que está corroborada por muchas partes de la historia americana, por muchos documentos de la historia americana. La cosa estuvo más o menos así. Desde principios del 1600 los colonos americanos habían arribado aquí a las tierras de Norteamérica. Habían hecho matazón, habían hecho masacre de las comunidades indígenas. ¿Saben para qué? Principalmente para llevarse indios esclavos a Europa para venderlos como esclavos allá. Recordemos en qué tiempo estamos hablando, cuando se comercializaba con seres humanos. Se les llevaba en los barcos, cruzaban el Atlántico, llegaban allá a Europa, donde los vendían como esclavos. Para la mente de los ingleses, los indios nativos americanos eran algo poco menos que animales. No los consideraban humanos, no los consideraban hermanos en absoluto.
Según las crónicas de los indios americanos, fue en aquellos años de 1614 cuando estos colonos otra vez regresaron a tierras americanas, pero en esta ocasión ya traían a un indio que se habían llevado en anteriores viajes de esclavos. Este indio había aprendido inglés, había conocido el idioma y lo trajeron pues como intérprete. Llegando a cierta comunidad, este indio sirvió de traductor. Este indio se llamaba, por cierto, Tinsquantú. Este indio Tinsquantú fue el que pues servía de intérprete entre los ingleses y los nativos americanos. Y bueno, ese año levantaron una gran cosecha. Fue la primera vez que se sentaron a la mesa para celebrar que habían levantado una gran cosecha. Los indios y los ingleses juntos, en armonía, degustaron ese festín. Esto fue algo terrible para los indios americanos porque cuando los puritanos se enteraron de que acá en América era un paraíso terrenal, eran unas tierras fértiles, eran unas tierras prácticamente vírgenes, los puritanos decidieron emprender el gran viaje. Llegaron a estas tierras y fue cuando literalmente comenzó la tragedia de los indios americanos, comenzó la masacre. Estas cenas, estos festines entre los indios americanos y los ingleses ya nunca más se volvieron a dar. Si juntos, ya no. Lo que sí sucedió es que después de cada sangrienta batalla, que por lo regular siempre ganaban los ingleses porque eran los que tenían las armas, los que eran más preparados en cuanto militarmente hablando, bueno, pues masacraban a los pobres indios. Bueno, al final de cada batalla es que se hacía esa reunión de la comunidad de los ingleses para darle gracias a Dios por haberles permitido masacrar a esa comunidad indígena. Dios nos ayudó, decían ellos. Dios nos ayudó a masacrar a toda esa gente, a matar niños, estrellar a los niños, matar a las mujeres embarazadas. Dios les ayudó a eso. Era muy cotidiano que hicieran esas masacres entre las comunidades indígenas. Masacraban siempre a las comunidades hasta que el presidente George Washington fue el que dijo que teníamos que no hacer una cena en cada masacre, sino una cena anual. Fue cuando se empezó a instituir, pues de que fuera en noviembre y lo que ustedes quieran. En 1863 fue quien instituyó el presidente Abraham Lincoln que se hiciese el cuarto jueves de noviembre. Se instituyese que el día de acción de gracias, el día de darle gracias a Dios por las masacres que realizaron acá los peregrinos, los pilgrims que vinieron a esas tierras de Norteamérica a despojar a los indios de su tierra y de sus vidas. Como vemos a continuación, lo que dice este gran jefe indio americano. We were, in America, we were only 800,000 from 60 million to 800,000. So we were almost exterminated here in America. Es una cifra aterradora. Dice que cuando estos changos se calmaron, se apaciguaron sus demonios que tenían dentro, quedaban solamente unos 800,000 indios americanos. 800,000 indios de cerca de 60 millones que había. Eso es lo que se festeja en el Thanksgiving Day. La masacre de más de 50 millones de seres humanos. De seres humanos que eran considerados salvajes, de seres humanos que eran considerados peor que animales, menos que animales, por el simple y único delito de defender sus tierras y defender su comunidad de la masacre de estos europeos que los estaban invadiendo. Es otro punto de vista, como les digo, tenemos que tener esto en cuenta cuando se sienten a esa mesa a festejar el Thanksgiving Day.
¿Es bueno festejar el Thanksgiving Day? Pues yo diría que no. Yo diría que es un tiempo para recordar la masacre que se hizo, al igual que se sucedió allá en México, cuando llegó el Cristóbal Colón con todos los españoles y masacraron también el pueblo de los mexicas. Es algo que no debe de faltar en nuestra historia, porque recordemos que el que olvida la historia está supuesto a repetir la historia. Tenemos que enseñar esta realidad a nuestros hijos de cómo es de que nos han cambiado la verdad de la historia. Thanksgiving Day para mí es un día de que se tiene que conmemorar la memoria de los que cayeron, la memoria de este pueblo masacrado, de esos millones de seres humanos que fueron literalmente masacrados por los ingleses cuando vinieron acá. Por eso las comunidades de los indios americanos, ellos en estos días nada que festejar, ellos no andan festejando, ellos más bien se reúnen en sus comunas, en sus lugares sagrados para darle culto, rendirle homenaje a sus muertos. En fin, Carlos Nicolás, eso por el momento. Me despido desde aquí, desde la cueva de Big Big, pensativo, filosofando acerca de estos actuares perversos e idiotas del ser humano. En fin, que Dios nos agarre confesado. Pórtense bien, porque si no, el Cucuy o algún conquistador tarado se los puede llevar. Hasta la próxima. Estamos aquí erguidos, no aptos para persignados, escalando pensamientos bravos.